Bueno, estamos con la licenciada Marta Ponte, psicóloga con orientación en psicooncología. Eh, Vamos a charlar un poquito para ver de qué se trata esto, con qué tipos de paciente, qué se entiende lo oncológico del cáncer, desmitificar esta palabra, a ver si realmente lleva un proceso fatal, cómo se hace el acompañamiento desde el momento en que se declara la enfermedad y si necesariamente hay un desenlace fatal. Empezamos por ahí con Marta, así que te escuchamos. Gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Marta, yo soy licenciada en psicología con especialidad en psicooncología. La psicooncología es una especialidad dentro de la psicología, que lo que hacemos los psicooncólogos es acompañar al paciente y la familia en este proceso de enfermedad oncológica. Ahora, ¿por qué es necesario el acompañamiento? ¿Qué hace un psicólogo acompañando este tipo de enfermedades? Justamente acompañamos en principio, o deberíamos acompañar desde el principio, desde el momento en que al paciente le dan la noticia. Cuando uno le dicen que es enfermo de cáncer o que tiene cáncer, es un momento disruptivo. La palabra cáncer irrumpe de tal manera en la mente, en el psiquismo de la persona, que muchas veces lo que sucede es que se quedan en blanco, escucharon la palabra cáncer y después de ahí no escucharon nada más, por el peso que conlleva. Vos dijiste muy bien, el cáncer está asociado eh, a la muerte, está asociado a la fatalidad, a lo trágico. Entonces, desde mi mirada, no solo como profesional, sino como paciente oncológica, ya que transité un cáncer de mama, es poder brindarle al paciente que no todos los pacientes con cáncer tienen un desenlace fatal, va a depender de un montón de factores, de factores ambientales, desde qué momento se detecta la enfermedad, y cuáles son los tratamientos, en qué estado está el paciente, el estado previo del paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos los psicólogos? Acompañamos al paciente y a la familia durante, en y post tratamiento. Esto es importante también porque una vez que nosotros damos, o que después de un determinado tiempo se dice que el paciente ya no está ni en quimioterapia ni en radioterapia, es importante también acompañarlo a la salida, porque es tanto el tiempo que invierte el paciente, que invierte en la familia en ir y venir al hospital, en chequeos, y el control muchas veces es tan riguroso que su vida habitual, su normalidad cambia, ¿sí? Porque quizás hay algunos pacientes que tienen que dejar de trabajar, tienen que dejar al cuidado, sus hijos al cuidado de otra persona, irrumpe en la cotidianeidad. Entonces, cuando se tiene que volver a esa cotidianeidad, también es necesario que se acompañe a ese paciente porque vuelve otra vez a la vida y así A volver a una empezar. vida distinta porque la enfermedad desestructuró una familia. Y en Exactamente, esta ruptura de la familia, yo supongo que deben jugar muchas cuestiones y muchas conductas esperadas e inesperadas, porque hay un paciente enfermo y absolutamente, esto modifica los roles y las conductas de quienes acompañan. Y digamos, como que absolutamente. me da la sensación como que surge desde los malestares a las diferentes formas de actuar de cada uno de la familia con la cual se vincula y reestructurar desde otro lado una familia con un paciente, con una persona enferma. Claro, bueno, en el mejor de los casos se trabaja con toda la familia, a veces no hay familia, no hay familiar, a veces hay cuidador, entonces se trabaja en principio con el paciente y la familia misma ubica, no, porque el problema es de Pepito. Bueno, pero Pepito vive en un contexto, entonces también es que la familia pueda entender que ellos también pueden y deben ser acompañados, porque como vos bien decís, desestructura a toda la familia y no solo el paciente tiene ideas acerca de lo que es la enfermedad, sino también la familia. Entonces, por eso es importante el acompañamiento y la mirada integral, ¿no? Del paciente.
¿El paciente es el que va a poner el cuerpo? Sí. ¿El paciente es el que se va a operar? Sí. El paciente es el portador, pero también hay todo un contexto detrás que es bueno y es saludable que sea acompañado, ¿sí? Para entender los Marta, cambios físicos. una Sí, pregunta. ¿Hay conductas huidizas de huir? sí, Determinados absoluta. familiares que antes parecían muy cercanos y el reemplazo o la incorporación de otros personajes como la T, una cuidadora, que no digo que es reemplazo porque el vínculo no se reemplaza o se crea un nuevo vínculo. ¿Qué pasa esto con las familias cuando se incorporan nuevos agentes para cuidar? Sí, hay pacientes que, hay familias que la noticia les genera tal rigidez que se aíslan, que no pueden. Esto, por supuesto, trae malestar en el paciente, trae malestar en la familia en general, porque por ahí son hermanos, son padres, son primos que durante toda la vida estuvieron, transitaron, y de repente le dicen, Pepito tiene cáncer y me alejo. Hay que trabajar en lo posible. Si esa persona, la que se alejó, pide ayuda, se puede trabajar, se puede trabajar. Si no, se trabaja con los que puedan acompañar. También es necesario que la familia pueda entender esto, que cada uno, cada integrante de la familia o cada persona que se acerca y que quiere acompañar, acompaña desde un lugar diferente, ¿sí? Y como puede, con las herramientas que puede. Quizás, tal vez no acompaña desde, bueno, yo no lo puedo acompañar, no puedo ver cuando le hacen la quimioterapia porque me hace mal. Bueno, ok, ¿puedes quedarte un ratito con los chicos? ¿O podés hacerle las compras? ¿O podés encargarte de pedirle los turnos? Eso también es acompañar y eso es absolutamente válido, porque cada quien transita como puede. Marta, ¿cómo interviene acá otros tratamientos, como por ejemplo, no digo tratamientos alternativos, digamos, hay un tratamiento oncológico, farmacológico, profesional, pero otros, se me ocurre, como el arte terapia o como otras intervenciones que acompañen al tránsito, porque en realidad acompaña a aliviar las emociones, acompaña a contener y a veces que la palabra no acompaña, sino las expresiones de otro tipo pueden llegar a acompañar, no solamente al paciente y a la familia. ¿Cómo ves el proceso del paciente con estas intervenciones? Absolutamente de acuerdo en tanto y en cuanto tengamos en cuenta que las flores de Bach, que, porque a veces los pacientes vienen con sus propias creencias, con sus propias ideas, y en tanto y en cuanto se respeten y se cuiden los tratamientos posibles, acompaña muchísimo. El arte terapia acompaña muchísimo. De hecho, hay eh, muchos artistas. Hay un artista que no me voy a acordar el nombre, pero que se retrataba a sí misma a medida que ella iba transitando su cáncer de mama. Y eso la ayudó a poder reestructurarse. Porque, ¿qué pasa? Cuando, por ejemplo, una mujer que transita un cáncer de mama y que le es retirado su pecho o parte de su pecho, cambia su esquema corporal, cambia su idea de cuerpo. Entonces, trabajar desde la corporalidad, desde el movimiento o desde el arte, le devuelve en principio autoestima al paciente, le devuelve la vitalidad, y le da la posibilidad de poner en acto cosas que a veces con la palabra no alcanzan. Por supuesto. Y esto que vos decís, ¿no? Yo que he trabajado y trabajo con la parte de corporalidad y representaciones corporales, ¿no? Digamos, el tema del cáncer de mama, supongo, es justo en un área del cuerpo que para la mujer es muy vital, porque los senos, las mamas representan el amamantar, con el tema de tener un hijo y demás, y que bueno, ¿no? Y la parte de mujer de seducción en algún momento de nuestra adolescencia los cambios hormonales indican que forma parte de la feminidad. Y Ujú. no quiero tocar ese tema en este momento, esos temas que son, bueno, que tienen otros conceptos, porque bueno, estamos en otra época viviendo, pero digo,
que el tema de mamás, por ejemplo, para una chica es importante por el tema de ser madre, por el tema de todo el vínculo que hay a través maternal con esto, ¿no? Y una representación nueva que se tiene de un lugar tan, que da tanta identidad como mujer a estar enfermo ese lugar. Tal cual, tal cual. Y es importante que se tenga en cuenta esto, porque la mama, el pecho, implica nutrición, pero también implica femineidad, Obvio. implica erogeneidad, ¿sí? Hay que trabajar, si la persona, si la mujer es casada, puede experimentar falta de deseo sexual. ¿Por qué? Porque no se ve a sí misma de la misma manera. Entonces empiezan a aparecer creencias tales como me va a seguir queriendo, Lógico. voy a seguir sintiendo, Le a voy mí a gustar, le voy a le voy a gustar, gustar, ¿no? Claro, claro. Aparte claro, las y si no es representaciones casada, corporales, no, lógico, lógico. Yo creo que para esto es una preparación de la pareja también, ¿no? Y el acompañamiento también de la pareja en es este una tipo. preparación de la pareja, es una preparación también de la mujer que es soltera, de la mujer cuando quizás no tiene la posibilidad de no trabajar y tiene que volver al ámbito laboral. ¿Cómo se va a enfrentar eso si, mediante, por ejemplo, la pérdida de cabello, que es otro hito Claro, fundamental, otro punto fundamental de nosotras las mujeres, que no es solamente pelo, es todo lo que representa, claro. porque, digamos, en la mirada de los demás, cuando nosotros vemos una mujer sin pelo y con pañuelo, inevitablemente nos damos vuelta y miramos y sabemos, o lo pensamos, Y ay, hasta esta mujer está miramos pasando con, compasivamente, y hasta y miramos hasta, compasivamente y con lástima, como si vieras a alguien enfermo que va, como que esa persona va a terminar mal, pareciera, ¿no? claro, miramos con lástima, ¿no? Si miramos con compasión, bueno, buenísimo, pero sí Con lástima. se mira mucho desde la lástima, desde el pobrecita, desde el cómo saber, ya sé cómo va a terminar. Por eso es necesario que se siga hablando de cáncer, que se nombre la palabra, que se ponga en acción, Que se ponga porque en no es acción, que se sinónimo. procese en la acción, no solamente en la palabra, no solamente clarificarlo, sino después actuarlo e ir trabajando en la práctica Ujú, misma con exactamente. ese. Porque yo tengo unas, por lo menos lo pienso, que a veces que la palabra y el cuerpo están disociados. Uno puede pensar y decir y verbalizar algunas cuestiones, pero a la hora de la práctica estamos muy disociados en poder intervenir en forma concreta sobre eso que hablamos. ¿No? Entonces me Sí, parece que trabajar en forma concreta sobre esto, y aparte, yo debo ser lo que estoy mucho con el cuerpo, hacer un reconocimiento corporal ahora de este nuevo cuerpo, sin que asuste, ¿no? ujú, Que cada uno pueda hacer una introspección sobre la temática de esta nueva, porque cambiás si sos una nueva persona, ¿no? sí, Este, y romper la estructura anterior. Esto sí, creo que absolutamente. es Sí, desarmarse y absolutamente. volver a construirse. Me parece, vos sí hablo con Sí, palabras equivocadas no, o no, inapropiados, inapropiadas. no, 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 es un volver a empezar, es un volver a construirse, es un volver a pensarse y a mirarse. Se trabaja mucho, se trabaja desde la exposición. De la exposición muchas veces tiene que ser gradual. Claro, Yo recuerdo en mí misma, yo me fui sacando, yo vivía con un gorro. Una sola vez me puse una peluca y no me gustó para nada. No me sentía yo. Y vivía con un gorro, porque a mí se me cayó absolutamente todo el pelo. ¿Y qué hice? Empecé a subirme el gorro claro. de a poquito hasta que pude verme completamente sin pelo. Pero fue un trabajo día a día gradual y de volverme a reconocer. Obvio. Aún cuando me empezó a crecer el pelo, porque cuando me empezó a crecer el pelo, me creció totalmente distinto. Entonces es volver a ver a esa Marta que en algún momento fue. Y Eso aparte, también, claro, tenemos una construcción, una construcción corporal, una imagen corporal de nosotros mismos, ¿no? Que la fuimos construyendo a lo largo del tiempo desde que nacemos, vamos construyendo ujú, una determinada imagen nuestra,
que nos pase Ujú. algo y desconstruir, volver a construir, es muy difícil, ¿no? Es difícil, es doloroso porque en un principio uno mismo se causa rechazo uno mismo de verse como se ve. O sea, atravesar Absolutamente, esa propia negación hacia uno mismo, ¿no? Eh, absolutamente. la imagen corporal uno la lleva dentro desde que nace. El tema es, esto me hizo acordar también, a veces he conocido una amiga que una, ha tenido una dificultad en la cara, en la piel, se había quemado y tuvieron que hacerle toda una cirugía y volver a reconocer su cara y su piel, que con esa cara y con su nueva cara es otra persona, no es que cambia la cara, hay que reconstruir internamente otra imagen de uno misma, ¿no? Y volver a reconstruir vínculos de otra manera, porque el cuerpo, uno con el cuerpo se vincula, se vinculaba de una manera antes y ahora es volver a aprender. Ujú. Y como todo aprendizaje es angustia. Yo siempre digo que los aprendizajes son angustia en aprender las cosas, ¿no? A un nuevo, una nueva imagen, ¿no? De construir una nueva imagen. Sí, sí, no es, a ver, hay cosas que nos atraviesan eh, sin angustia, que es necesario atravesar Ah, ese proceso angustioso, ah. eh, para poder eh, volver a empezar a decir, bueno, ok, en esencia soy la misma, me llamo igual, tengo el mismo DNI, tengo el mismo nombre y apellido, Tengo el mismo documento pe- de identidad. te- tengo el mismo DNI, tengo el mismo Tenés documento el de mismo identidad, DNI. Ujú. pero lo que cambió fue mi mirada, mi experiencia subjetiva, fue mi Oh, interpretación acerca de mí, acerca de la vida, acerca de mis vínculos, porque muchas veces pasa eso. Y vos me preguntaste sobre sobre la figura de la T, perdóname que vuelva con sí, esto, sí. porque me parece importantísimo eh, el acompañamiento. No, la verdad es que no he experimentado casos en donde sea necesario un acompañante terapéutico, pero sería espectacular que pudiesen tener los pacientes oncológicos acompañantes terapéuticos con una orientación en oncología para Seguramente. que los puedan acompañar justamente en este proceso, porque hay pacientes Porque que vos están solos. fíjate que la T es el acompañante del día a día. Con lo Ujú. cual se establece una relación muy intensa, ¿no? Con toda la profesionalidad de cada uno y manteniendo la distancia necesaria y profesional, pero hay una relación muy intensa, hay una imagen mutua. Llega un momento que hay una paridad, no es que uno está en asimetría, dentro de esa paridad con el acompañado, uno tiene que ir ayudándolo profesionalmente, no es que está por encima, está para, ¿no? Entonces, me parece que hasta la construcción de la imagen corporal de uno también pareciera como que el otro puede acompañar en esa reconstrucción, el AT. Sí, absolutamente, absolutamente puede ayudar a transitar. Eh, yo tengo hay una persona que dice, no hay peor cosa que sufrir y es sufrir solo. Claro, Entonces, claro. eh, creo que el sufrir acompañado, el sufrimiento, porque vamos a pasar por sufrimiento, por dolor, eh, pero el sufrir acompañado es distinto, la carga se puede llevar de otra manera. Se puede aliviar, Eh, se puede aliviar. Se transita absolutamente, más aliviadamente. Eso te iba a preguntar acerca del absolutamente. dolor, Ujú. ¿no? El dolor y Bien, sufrimiento, que la otra vez cuando se cortó la charla hiciste una diferencia, me gustaría que la vuelvas sí, a hacer. no es lo mismo, no es lo mismo hablar de dolor que hablar de sufrimiento. Y nosotros trabajamos con herramientas para poder evaluar si lo que el paciente está experimentando es dolor que tiene que ver más con lo orgánico, porque sí, la enfermedad lleva un componente orgánico y a eso está asociada el dolor. Pero otra cosa es el sufrimiento, que que ver más con lo mental, con ideas tales como, uy, esto nunca se acaba, la quimioterapia es eterna. Entonces, eh, sí, es una de las cuestiones más difíciles de identificar en los pacientes y de evaluar, pero hay escalas de dolor, eh, que lo que nos indican es si el paciente realmente está experimentando un dolor físico o un dolor que tiene que ver con los objetivos. Este paciente de
que dice, y me duele, 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 sobre todo cuando está en internación. Claro. Bueno, poder averiguar y poder escuchar, bueno, ¿qué te duele? ¿Dónde te duele? ¿Qué es lo que te duele? ¿Te duele acá? ¿Te duele allá? ¿Qué es lo que te duele? ¿Con quién viniste? Y ahí ir ampliando, porque a veces el dolor es el dolor del alma. Es el dolor del alma, es el dolor del alma, ¿no? Es el reflejo del alma de alguien que está sufriendo por una fatalidad, o sea, ¿no? Por algo Ujú. que él siente que puede ser fatal. Y que Exactamente. y aparte supongo que decir, porque me tocó a mí, ¿no? Debe haber tú una situación de mucha complejidad con respecto a la enfermedad, porque, Ujú, ¿no? Y tú una cuestión de sufre mi familia, tú una cuestión también de situación, cómo influye su enfermedad en la familia. Yo supongo que el paciente también debe atravesar por eso. absolutamente. A veces el paciente está más preocupado, sufre más por Claro, cómo se van a manejar los demás que claro, por su propia vida. ¿Y qué va a pasar porque nos lleva claro. al futuro? ¿Qué va a pasar con mi hija? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con fulano? ¿Qué va a pasar con Mengano? Por eso es importante escuchar desde dónde y hacia dónde está dirigida la demanda del paciente. ¿Qué es lo que te está diciendo ese paciente? Bueno, no, la quimioterapia me duele. Sí, es una experiencia dolorosa, es una experiencia fea, bueno, pero te duele y no puedo dormir. ¿Por qué no puedes dormir? Y porque Claro, claro. es importante ver desde dónde, a dónde está ubicado ese paciente, qué Sí, sí, creencias, qué por supuesto. ideas tiene Exactamente ese te iba a paciente. decir, previamente, con qué creencias viene acerca de la salud, de la enfermedad, ¿no? También tiene que ver con todo el Ujú, bagaje social, histórico y cultural de cada paciente, ¿no? Que bueno, que vos, es tu función de ir desmistificando toda esa situación para, para acompañarlo lo más mejor tránsito posible, ¿no? Porque se deben ujú. jugar muchas ideas previas, culturales, sociales. Supongo que cada Sí, paciente con su historia tiene diferentes formas de afrontar la enfermedad. sí, sí, la familia también, propias del paciente y propias de la familia, no, porque, y también a veces lo que pasa sin querer es que se le inculpan al paciente, no, porque mi tía, porque mi abuela, Claro, porque fulana, porque sultana, tuvieron esto y se murieron. claro, Bueno, claro, no, pará claro, porque hay estadios, no es lo mismo agarrar un claro, hay que cáncer en un estadio destrabarse. 1 que en un estadio 4. Entonces, Claro, lo que hacemos muchas veces es trabajar muchísimo, hasta creo que a veces se trabaja muchísimo más con la familia que con el propio paciente, porque es la familia la que trae la preocupación, que trae la queja, está ¿sí? bueno. Eh, Marta, en este momento, ¿dónde sí. estás trabajando con este tipo de patología? En este momento estoy haciendo atención virtual a adultos, ¿sí? Aún no tuve oportunidad de trabajar en hospital, pero Ya se va a es un dar. proyecto que me gustaría. Sí estoy acompañando, yo pertenezco a una iglesia en el partido de Morón, Interesante. y estoy acompañando desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista espiritual. Soy parte de un grupo que se llama Abrazos que Sanan, y estoy como colaboradora acompañando a pacientes y a familiares en todo este proceso. Y lo que hacemos junto con otra colega, que también es psicóloga, es poder brindarles una palabra de aliento, una palabra de vida, una palabra de esperanza a aquellos pacientes y a los familiares, ¿sí? Da la particularidad que todos los que estuvimos ahí o tenemos un familiar o tuvimos un familiar o somos pacientes que transitamos por esa enfermedad. Entonces Marta, ¿vos creo que ves la diferencia en el tema de mujeres y hombres de transitar la enfermedad? La forma sí de... hay una, eh, porque yo creo que no todos somos iguales estructuralmente, biológicamente. La forma de encarar las enfermedades, por lo menos esta, en mujeres y ujú, en hombres, ¿no? Y el sí acompañamiento, ¿no? Porque me parece que esto es importante tenerlo en cuenta. Por lo menos creo. hay, Yo que he trabajado con actividad física más con mujeres, a mí me ha costado más con hombres grandes porque es otra forma, otra simbología corporal tienen. sí, sí, tienen otra simbología corporal, tienen otras creencias, vienen con otra idea de,
Él muchas veces, sobre todo cuando son adultos mayores muchísimo más, porque tienen esta idea de que el hombre tiene que ser productivo, tiene que trabajar, y cuando, por ejemplo, tiene que pedirse licencia, y está el cese de su trabajo, y es la mujer la que toma el mando de esa casa, ahí se puede producir, se produce una gran crisis si este hombre viene con estas creencias. Hay mucha diferencia, porque también, eh, de manera general, los seres humanos no estamos emparentados con el sufrimiento. No nos enseñaron a que sufrir, en algunos casos, Forma parte ca- de la vida, forma eh, parte de los aprendizajes forma parte de la vida. y de los aprendizajes. Claro, clásicamente a los hombres se les dice que no lloren. Entonces, Está todo mostrar, bien. mostrar esa vulnerabilidad en un hombre se hace dura, se hace difícil. Y sí, los hombres lo transitan quizás con más negación. No, pero está todo bien, está todo bien, está todo bien. No Y, niegan. y la preocupación masculina quizás tenga que ver con esto de la productividad, de no sentirse productivo, de no ser el hombre de la casa. Es el hombre enfermo, que eso lo tira Es el muy hombre abajo la enfermo. autoestima. Me parece que la Exactamente, autoestima es muy hacia exactamente. abajo. Marta, ya vamos cerrando porque nos queda un poquitito de tiempo. Por último, ¿qué querés aportar sobre el tema? ¿Con qué querés cerrar? O con qué querés cerrar para abrir en un próximo encuentro. Y me encantaría cerrar con, primero que dejar en claro que somos pacientes oncológicos, pero el cáncer es una etapa de nuestra vida. No somos un cáncer con patas caminando, sino que somos más que un cáncer, ¿sí? Asociar el cáncer quizás a una etapa de nuestra vida, cruenta, difícil, sí, pero esa persona, yo soy Marta, paciente oncológica, pero no dejo de ser Marta, y Marta es esposa, Marta es amiga, Marta es docente, Marta es psicóloga, tengo mucho más. Entonces, quizás trasladar Bien. esa idea. Y por el otro lado, aferrarse a la espiritualidad. De manera particular, yo creo en Dios, creo en Cristo, y estoy convencidísima que de ninguna manera lo hubiese transitado igual si no hubiese puesto mi fe en acción, Con lo cual y que no es excluyente la ciencia, no es excluyente la no, espiritualidad. de ninguna Eh, manera, de ninguna manera, porque acompañé mi fe con la ciencia, con lo que me decían los médicos que hiciera. Cualquiera sea la creencia, porque la obvio, espiritualidad es muy amplia, no, obvio, cualquiera sea la creencia que al obvio, paciente le obvio, ayude a por supuesto. transitar esto de manera acompañada, bienvenido sea, ¿sí? Eso. Bueno, Marta, realmente un gusto hablar con vos, se nos acaba el tiempo. No sé si no programo bien las cosas, pero no sé, rápidamente se me acaba el tiempo. Me gustaría poder invitarte a un nuevo encuentro con un tema que esto a mí me convoca mucho, esta cuestión de que no son excluyentes la espiritualidad y la ciencia. Bueno, Que por un lado, uno se pone muy racional, por lo tanto no quiere creer en nada, solamente en lo ¿sí? verídico, en lo verificable, y a veces nos hace falta de la otra pata, que nos cuesta, digo personalmente, y quizás después uno tiene un gran pensamiento de las creencias, ¿no? Por un lado, Ujú, se va de un extremo a otro. Y ujú, realmente charlarlo con vos desde el lugar, ujú, desde la enfermedad, donde vos podés, con la capacidad que tenés de poder unir estas dos cosas, porque de hecho las dos cosas a vos te han acompañado y te han ayudado en una situación de complejidad, no esta, sino de las anteriores, supongo también, ¿no? sí, Conociendo en un poco tu todas. historia. Ujú, Entonces, bueno, ujú. si vos querés hablar sobre esto, a mí sería un tema que me gustaría hablar, esto, la no exclusión entre la ciencia y la fe, Cuando gustes, por darle un nombre, lo digo desde ese lado como, no sé si es la ujú, palabra justa, pero bueno, desde ese lado, ¿sí? cuando gustes, será un placer volver a encontrarnos. Muy bien, Marta, gracias.